Vamos a iniciar la grabación. Bueno, presentarme con ustedes, quizás algunos ya me conocen por la práctica, otros por el seminario de radiología que se dictó la semana pasada. Soy la doctora Rosana Franco, médico gastroenteróloga, trabajo en el Hospital María Auxiliadora y en la Clínica San Pablo, sede del Polo. Tengo el agrado de compartir con ustedes un tema bonito, para mí apasionante. Es un tema muy grande, difícil de abarcar en una sola teoría, pero la idea es que de esta clase se lleven lo más importante e incluso las diferentes patologías en las que uno tiene que pensar cuando un paciente llega con un cuadro de diarrea crónica con frecuencia, ¿no? Con diarrea crónica a la consulta, a la emergencia, al puesto de salud donde estemos más adelante, en el internado, en el externado, cómo abordar esa diarrea crónica, que en su gran mayoría llegan a la consulta, no tanto a la emergencia, ya que suelen ser diarreas que pues por ahí no llevan a una deshidratación aguda severa, sino en el tiempo se va viendo algún tipo de consecuencia por la mala absorción que puede estar sujeta o dependiendo de la etiología, otro tipo de situación, ¿no? Para nosotros tener claro en cuanto a los conceptos, en cuanto a la diarrea crónica, tenemos que recordar que existen diferentes mecanismos de diarrea, ¿no? Tenemos algunos mecanismos relacionados a la parte osmótica, otros a la secretora, a la alteración de la motilidad y finalmente la inflamatoria. De acuerdo al mecanismo es que nosotros también vamos a poder entender el por qué se presenta o la clínica puede variar de paciente a paciente, ¿no? Quizás un paciente pueda venir con presencia de sangre y moco en las deposiciones, otro paciente viene con una diarrea muy acuosa, muy líquida, en gran cantidad que lo deshidrata rápidamente, o otra diarrea puede estar presentada con alternancia en la defecación o de pronto con alternancia en el tránsito intestinal, come y va al baño. Otra diarrea puede estar asociada con puja y tenesmo, y es así como vamos a poder nosotros disgregar y poder individualizar el tipo de diarrea crónica que puede estar nuestro paciente. Entonces, en la cabeza tenemos la diarrea osmótica, como la imagen que ustedes ven al extremo superior izquierdo, gran cantidad de sustancias no absorbibles osmóticamente activas en la luz del tracto digestivo. Entonces, tenemos esta diarrea que clásicamente, va a suceder con el ayuno, ya es una diarrea que a diferencia de la que sigue es en menor cantidad, suele ser menos de 1000 mililitros por día, el soluto gap del fluido fecal está aumentado y el sodio fecal va a estar en menos de 70 mil equivalentes por litro. A veces es un poco más complicado llegar a estos cálculos, pero lo más importante es que hacer una diarrea que cede con el ayuno, ¿no? Y de pronto que no es tan en gran cantidad, no es masiva como puede ser la que sigue, que es la secretora, donde sí hay una alteración del transporte de iones por el epitelio intestinal, ¿no? En este caso la osmolaridad de heces va a ser normal, va a persistir con el ayuno, a pesar del ayuno el paciente continúa con esas diarreas acuosas y suele ser en gran cantidad, más de 1000 mililitros por día, generando una deshidratación severa. Tenemos otro tipo de mecanismo que es la alteración de la motilidad, donde se ve el tránsito intestinal totalmente acelerado, el paciente ingiere algo, deja de ingerir y sigue presentando esta diarrea, que puede por momentos o intervalos ceder, pero luego continúa. Finalmente la inflamatoria, donde vemos como en el extremo inferior izquierdo, alteración de la integridad de la mucosa, no se va a ver transgredida por inflamación, por úlceras, y ese tipo de diarrea va a persistir con el ayuno, va a tener aparte moco, sangre por esa transgresión de la mucosa, de la integridad de la mucosa intestinal, y también en algunos casos poder pus en las heces, ¿no? Y hablamos de algunos casos de infecciones o diarreas inflamatorias. Teniendo en cuenta esta clasificación, vamos a proceder a explicar una por una, y luego eso también entender que existen muchas clasificaciones de diarrea, pero más importante es tener este tipo de mecanismo en primer lugar, y luego también por el tiempo, ¿no?, de enfermedad. Entonces, si nosotros queremos tener una definición clara, tenemos que tener en cuenta lo que muchos ya saben, que es la clasificación 3x4. Son 3 deposiciones líquidas, sueltas o más, o diarias que duran más o igual de 4 semanas. Tenemos la diarrea aguda,
la diarrea persistente y la diarrea crónica. Entonces, la crónica va a ser más de 4 semanas. Una diarrea que es menos de 4 semanas aún puede ser una diarrea persistente, una diarrea subacuda, que igual requiere estudio, pero ya se engloba de otra forma, ¿no? Entonces, esta clasificación o esta definición está en base a la Asociación Americana de Gastroenterología, que tenemos que tenerlo en cuenta. La epidemiología de la diarrea crónica en la población general en países desarrollados no está bien establecida. Esto no está bien establecido, no se sabe realmente cuál es la estimación poblacional acá en nuestro país de diarrea crónica, pero sabemos que afecta aproximadamente el 5% de la población en general. Bien, entonces, en países en desarrollo, como es nuestro país, tenemos que las infecciones crónicas bacterianas son las que encabezan esta lista, y ahí tenemos a las micobacterias y a las parasitarias, ¿no? Y también pueden haber trastornos funcionales, no quiere decir que no tengamos también enfermedades de mala absorción, no quiere decir que no tengamos enfermedad inflamatoria intestinal, la tenemos, pero si ponemos en una lista en proporción, en frecuencia, lo más frecuente son las infecciones. Y si nos vamos a Estados Unidos, Europa, Canadá, Alemania, y vamos a países desarrollados, el síndrome de intestino irritable va a ser la principal causa, a diferencia de nuestro país, que son las infecciones. La enfermedad inflamatoria intestinal también, el síndrome de mala absorción también, donde entran ya la enfermedad celíaca, intolerancia a la lactosa, y las infecciones crónicas se va a dar, sí, pero más en pacientes inmunocomprometidos, a diferencia de nuestro país, donde quizás va a haber más tuberculosis intestinal como causa de diarrea, ¿no? Entonces, si ustedes se van a hacer la residencia al extranjero a futuro de medicina interna en alguna entidad que tenga relación con la parte digestiva o gastroenterología, van a tener otra casuística en cuanto a entidades. Es por eso que nosotros tenemos que conocer todo y obviamente trabajar lo nuestro, lo que hay más en nuestro país, que es la TB, muy bien, ¿no? Porque nosotros vamos a enseñar este tipo de manejo a los que están afuera, pero tampoco podemos quedarnos sin saber de esas entidades que también hay en nuestra población, pero con menos frecuencia. Vamos a hablar uno por una de las entidades, ¿bien? El síndrome de intestino irritable entraría en un cuadro, de acuerdo a nuestro mecanismo de acción que hemos hablado hace un momento, en el trastorno intestinal, ¿no? El que está relacionado con un vaciamiento gástrico acelerado o retardado en algunos casos. Según los criterios de Roma, tenemos que el dolor abdominal va a estar ahí de forma recurrente, lo cual pues puede estar asociado a un día por semana en los 3 últimos meses, más 2 o más de los siguientes criterios, que va a estar en relación o no con la defecación, relacionado con cambios de la frecuencia de las deposiciones o relacionado con cambios en la consistencia de las deposiciones. Los criterios tienen que estar presentes al menos 3 meses en los últimos 6 meses. Entonces, estos son criterios que van cambiando. Los criterios de Roma van modificándose, pero lo principal es que tenemos que tener que haber una alternancia en la defecación, y esto puede estar relacionado o bien a la diarrea o bien al estreñimiento. Incluso existen hoy por hoy algunas diferenciales. Tenemos síndrome de intestino irritable tipo diarrea, síndrome de intestino irritable tipo estreñimiento, síndrome de intestino irritable mixto y síndrome de intestino irritable indiferenciado, donde no entra ni diarrea ni estreñimiento y solamente hay gases, distensión y dolor, disconfort. Entonces tenemos ya, cada vez se van disgregando nuestras posibilidades diagnósticas y se va trabajando a cada paciente, no a la enfermedad, sino al enfermo en sí, ¿no? Sí, cada paciente tiene una singularidad y para cada tipo de síndrome de intestino irritable va a haber un manejo. En este caso, en diarrea crónica va a primar esa deposición líquida, por ende va a haber un manejo para esa diarrea, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que es una de las principales causas en países desarrollados. Nuestro país también tiene mucho síndrome de intestino irritable, pero sigue encabezando la lista de las infecciones. ¿Qué otro diagnóstico diferencial tenemos en la alternancia de la defecación? De acuerdo a los mecanismos de acción, tenemos al cáncer de colon,
El cáncer de colon, a partir de los 40 años, en algunas poblaciones incluso menos, debe estar en nuestra cabecita, no dentro del diagnóstico diferencial de síndrome de intestino irritable tipo diarrea, pero va a haber obviamente signos más alarmantes, más característicos. El dolor abdominal va a estar presente, pero no tampoco es un signo muy específico. El cambio de hábito intestinal, sí, puede estar presente, ¿no? Pero la pérdida de peso no tendría por qué estar presente en el colon irritable, más sí en el cáncer de colon. Entonces, eso es algo muy preciso del cáncer de colon. La presencia de sangrado rectal no debería estar en colon irritable, pero sí en un cáncer de colon. La anemia microcítica hipocrómica en un cáncer de colon, más no en un colon irritable. El colon por enema, el signo de la manzana mordida, es clásico. No hacemos tanto, ya no hacemos tanto radiología en colon, no pedimos tanto colon contrastado, porque tenemos la colonoscopía, ¿no? Pero en su momento, pues ya lo conversamos también en el seminario de radiología, es importante también saberlo. La lesión neoplástica confirmada por endoscopía más histopatología es fundamental. El sangrado rectal, como les mencionaba, pues es obviamente presente en el cáncer de colon, más no en un síndrome de intestino irritable. Obvio hablo de un cáncer de colon avanzado, porque supone que el incipiente es asintomático. Eliminación de moco, de pujo, de tenesmo y fiebre también son signos de alarma. Mientras que en el colon irritable tenemos que hay cambios en la frecuencia, como ya le mencioné, los síntomas ceden con las evacuaciones y va a haber distensión abdominal. ¿Bien? Entonces, dentro de nuestros diagnósticos diferenciales, sí o sí tenemos que tener en cuenta que el cáncer de colon es una patología que debemos sospecharlo. ¿Qué otros medicamentos también están asociados con diarrea crónica? Aunque ustedes pues digan, en la anamnesis no solemos ser tan acuciosos con los medicamentos, no solemos preguntar individualmente qué medicamento toma, simplemente hacemos la pregunta, ¿qué medicamentos son ustedes? Más por ahí no sabemos el tiempo, el intervalo, si fue precedido por algo, si la diarrea crónica estuvo de la mano a un inicio de un fármaco, y es importante, ¿no? Por los pacientes con polifarmacia, los adultos mayores sobre todo, que toman muchos medicamentos antihipertensivos, antiglicémicos, entre varios, y pues hay que correlacionar el inicio de los síntomas con estos medicamentos. Por ejemplo, en el caso de los medicamentos cardiovasculares, tenemos a los antiarrítmicos, tenemos a los antihipertensivos, los IECA, por ejemplo, tenemos los diuréticos, tenemos otros medicamentos en la parte endocrinológica, hasta nosotros mismos tenemos algunos que utilizamos pues en la parte digestiva, que también podría estar relacionado, ciertos laxantes de forma crónica, ácidos biliares, ¿no? Antiácidos que también pueden estar relacionados con diarrea y que hay que también sospecharlo en el momento de la consulta, ¿no? Y no dejarlo de lado, por eso uno pregunta por eso. Otro tipo de diagnóstico diferencial, que si bien es cierto nuestra población no se diagnostica como debería diagnosticarse, porque sí hay, solo que no lo sospechamos, no lo pensamos, no lo biopsiamos o no solicitamos el estudio pertinente, es la enfermedad inflamatoria intestinal, que se subdivide en dos. Uno es la enfermedad de Crohn, que puede afectar todo el tracto digestivo de forma intercalada, desde la boca hasta la región perianal, de forma discontinua, no continua. Puede estar asociado a diarrea, dolor perianal, dolor abdominal, a pérdida de peso, fiebre, y tenemos diferentes formas de presentación, donde se afecta solamente el ilio, donde se afecta el ilio y el colon, y algunos donde solo se afecta el colon, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta como diagnóstico diferencial y no dejarlo de lado. Tenemos otro diagnóstico diferencial, como es la colitis ulcerativa. En esta patología, como ven en la imagen, tenemos una afectación continua del colon. Como su nombre lo dice, colitis suele afectar el colon, principalmente el recto, y así de forma ascendente, sigmoides, colon descendente, transverso y ascendente. A mayor afectación y extensión de lesión, mayor gravedad de la enfermedad y por ende diferente manejo. Hay que subdividirlo, subclasificarlo como leve, moderado o severa para poder dar un manejo adecuado. Y esa colitis por ulcerativa y aquella enfermedad Crohn que les mencioné hace un rato tiene una característica muy peculiar, que pueden ser en algunos casos iniciales asintomáticos y solamente una alternancia en la defecación, pero evidentemente la diarrea, ¿no? Entonces, sobre todo en la enfermedad por Crohn, ¿no? Pero en ambos se puede observar. Entonces, también hay que sospecharlo, y cuando hay anemia, cuando hay algún signo de una diarrea
de mecanismo inflamatorio, como les mencioné al inicio, bien 4 mecanismos de tipo inflamatorio, donde se ve transradial la mucosa, vemos por ahí un poco de moco, poco de sangre, hacer una colonoscopia es lo ideal. Entonces, estos pacientes recordar que el menos del 10% presentan una enfermedad fulminante. Tenemos que nosotros diagnosticarlo a tiempo para que este porcentaje siga disminuyendo y al contrario, ser personas que pensemos en esta entidad para poder manejarla a tiempo ¿no? De complicaciones esperables por enfermedad. Tenemos entonces este cuadro donde detalladamente me gustaría que lo revisen, donde se ve la diferencia entre una colitis ulcerativa y enfermedad por Crohn. Ambas pueden cursar con diarrea el paciente, ¿no? Entonces hay que sospecharlas, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que la localización de la colitis ulcerativa, como su nombre lo dice, en colon, principalmente recto y luego se puede extender hacia la parte superior. Enfermedad de Crohn puede incluso respetar el recto en algunas oportunidades y afectar solamente el intestino, ¿no? O el colon derecho, ¿no? Entonces, esto sí es distinto, es una forma segmentaria, discontinua, ¿no? Y en la diferencia de colitis ulcerativa que va a ser una afectación continua, ¿no? Entonces, tenemos úlceras en colitis y tenemos más una mucosa en empedrado, donde también pueden haber úlceras en saca bocado, pero son diferenciables en endoscopia. Microscópica, pues tenemos en la enfermedad de Crohn granulomas, no calcificantes en un 50%, y en la microscópica tenemos infiltrado inflamatorio. En la clínica abscesos crípticos, en la enfermedad ulcerativa, en la sintomatología diarrea, sanguinolenta, tenesmo, en la enfermedad de Crohn, fiebre, diarrea, síntomas un poco más sistémicos, pero también puede haber diarrea, ¿no? Fístula perianal en la enfermedad de Crohn, en la colitis no se va a ver, y las complicaciones principalmente en la enfermedad ulcerativa tenemos megacolon tóxico, perforación, malignización, puede ir a cáncer, ¿no? En las asociaciones de la colitis ulcerativa puede estar con el pioderma gangrenoso, la coleagitis esclerosante, y en la enfermedad de Crohn con el eritema nodoso, aftas, cálculos de oxalato, ¿no? Entonces, la radiografía suele ser, pues, tubería de plomo, y en la enfermedad de Crohn, una manguera del jardín. Esa radiografía ya no la utilizamos mucho, pero es para que ustedes lo tengan dentro de los diagnósticos que se pueden hacer vía radiológica. ¿Okay? El manejo va a ser diferente y a la vez algunas cosas que se van a asemejar. En cuanto a colitis ulcerativa, tenemos pues supositorios que se pueden emplear en la zona de la región del recto. En el caso de proctitis, en la colitis izquierda se puede utilizar mesalazina, que es un antiinflamatorio que se da vía oral o en supositorios, y en la extensa pues solemos dar también más vía oral que local porque puede tener más respuesta a nivel de todo el colon, ¿no? Y en algunos casos de mala respuesta o un brote grave donde viene el paciente con mucha sintomatología, pues se inician corticoides y a la par se puede dar también un inmunomodulador como la cetoprina, y existen hasta biológicos en pacientes que lo requieren, que no responden bien al corticoide. Un poquito les estoy hablando de estas entidades, pero está bien que una preguntita, ¿alguien va a hablar? A ver. ¿Alguien levantó la manito? Karen, creo. Karen. ¿Alguien levantó la mano? Ok, bueno. Sigamos entonces. Un poquito de esas entidades que después ya obviamente se va a ver por separado en la teoría de cada una, pero diarrea crónica engloba, como les digo, muchas enfermedades. Nosotros tenemos que saber un poquito de cada una para poder sospechar y diagnosticarla. Bien, seguimos. Entonces tenemos que también tener en cuenta la enfermedad de Crohn, cómo se maneja. Se maneja también con corticoides. Acá no entran los antiinflamatorios como la mesalazina, sino corticoides, lo ideal vía oral, que lleguen al intestino. No hay en nuestro país la budesonida. ¿Qué damos en su lugar? Prednisona. Quedamos también concomitantemente a esto la cetoprina. Quedamos también en cuanto a pacientes que no responden, ¿no? También podemos dar biológicos, ¿no? Entonces va a depender también de la posibilidad económica del paciente de tener un seguro privado, porque lamentablemente en el Ministerio de Salud los biológicos no están disponibles. En salud sí, no todos, algunos, pero
al menos se tiene, ¿no? Entonces, este manejo es muy fino, ¿no? Lo tienen que hacer aquellas personas que tienen experiencia en esto, que cada vez, felizmente en nuestro país hay más, ¿no? Cada vez nos estamos abocando, como quien les habla, al área de intestino y estamos dando un poco más de conocimiento al resto de las personas que están formándose en gastroenterología para que puedan reconocer a tiempo, y de ustedes también va a partir esto, ya que van a estar desde la residencia o en el internado diagnosticando o tratando de abarcar estas entidades en pacientes con diarrea, ¿no? Seguimos entonces. ¿Qué otra patología tenemos? La colitis microscópica. Esta colitis microscópica, como su nombre lo dice, solo se diagnostica en el microscopio. Quiere decir que yo tengo un paciente, por ejemplo, mediana edad, con una diarrea crónica, secretora, a veces osmótica, que no sabemos dónde clasificarla, de pronto no hay sangrado, de pronto el paciente está tranquilo, pero tiene la diarrea, ¿no? Que no para. Entro, infloro la mucosa, por ahí un foquito de inflamación, no se ve nada grave, no hay úlceras, tomo biopsias y en la patología sale el diagnóstico. Entonces, esto es un diagnóstico histopatológico, pero que requiere hacerse el diagnóstico para poder iniciar un buen tratamiento, ¿no? El tratamiento también es con corticoides, está relacionado con entidades inmunitarias, con alergias, con intolerancias. No es un paciente que viene solo con esa enfermedad, sino acompañado de otra. Pero es una entidad poco frecuente y poco diagnosticada también. Entramos a los síndromes de malabsorción. Algo que sí está en nuestra población, pero que a veces no lo diagnosticamos con exámenes, sino solamente con la clínica. Tenemos, por ejemplo, absorción deficiente de los nutrientes. Tenemos defectos congénitos en el sistema de transporte de membrana del epitelio, por ejemplo, como malabsorción primaria, que el paciente ya nace con ese defecto. Adquiridos, como la enfermedad de Crohn, que les mencioné hace un rato, que afecta el intestino, la enfermedad celíaca, intolerancia al gluten, o después de una resección quirúrgica extensa, un bypass intestinal, ¿no? Donde también se puede dar. El síndrome de dumping, por ejemplo, ¿no? Que se da en los pacientes post gastrectomía, ¿no? Por eso la intolerancia al gluten, que pues es la enfermedad celíaca, tenemos la intolerancia a la lactosa, que muchos son intolerantes, pero solo se dan cuenta clínicamente, más nunca se hicieron el dosaje, ¿no? Tenemos pancreatitis crónicas, que a veces también se dejan pasar, pero de pronto hay unas deposiciones que flotan, por ahí una pérdida de nutrientes, el paciente se ve desnutrido, va bajando de peso, y no sabemos qué le está generando. Puede ser una pancreatitis crónica, donde ya dio pancreatitis antes, que ya han hecho alteración a nivel del tejido pancreático. El sobrecrecimiento bacteriano del intestino, el famoso SIBO, cuando tenemos un desbalance en nuestra flora intestinal, nuestra microbiota se ve alterada, nuestra flora buena versus la mala, y esto en pacientes con múltiples fármacos, con antibióticos de por años que pues han alterado la flora, y que mientras que no se dé un nuevo medicamento como la rifaximina, que es un medicamento antibiótico no absorbible, que va a hacer que regule esta flora intestinal, esa diarrea puede persistir. Entonces, simplemente armonizando esta flora con ese antibiótico, se podría regenerar toda esa estructura previa. Nunca va a volver a ser como la microbiota de un recién nacido, pero al menos asemejarla. Y dos, que también va a depender de la conducta del paciente, su estilo de vida y cuánto medicamento a futuro antibiótico o restaurador o por ahí automedicado continúe tomando. A más antibióticos a libre demanda, más manejos no oportunos o automedicación, más riesgo de sobrecrecimiento bacteriano y por ende más riesgo de diarrea o síntomas similares. ¿Okay? ¿Qué tenemos? Sobrecrecimiento bacteriano, como les mencionaba, está relacionado a algunos desórdenes. Tenemos desórdenes intestinales, como los divertículos, tenemos desórdenes quirúrgicos, tenemos desórdenes en la estructura, como pacientes por radiación, en quimioterapia, tenemos anormalidades en el tránsito intestinal, como la diabetes, esclerodermia, la pseudoobstrucción idiopática intestinal, enteritis por radiación, enfermedad de Crohn, ¿no? Y también tenemos algunas anormalidades en la comunicación entre el tracto digestivo proximal y distal,
¿no? Como fístulas que se pueden dar en posoperados y otras causas como pancreatitis crónica, cirrosis, alcoholismo, que también pueden estar condicionando la diarrea crónica. Este tipo de diarrea es la diarrea post-colecistectomizado. Se sabe que el 5 al 12% de los pacientes que son posoperados de una colecistectomía resolverán en el transcurso de semanas a meses. Pero el exceso de ácidos biliares que entran en el colon, porque no está la vesícula, la bilis va a hacer que drene directamente y más continuamente al intestino delgado, lo que puede superar la capacidad de reabsorción en el intestino delgado, en la parte final, sobre todo en el ilio. Y el aumento de los ácidos biliares en el colon pueden conducir a la diarrea por un efecto inflamatorio. El tratamiento acá, ¿qué son? Darles ácidos biliares, uso de desoxicólico, ¿no? Resinas de unión, como la colestiramina o el colestipol por 1 año, incluso hasta 2. Esto se puede dar hasta 2 años, luego esto debería generar nuevamente digamos que ya eso se debería normalizar en la cantidad la cantidad de ácidos biliares y no sería en exceso, ¿no? Sino algo que pueda drenar más fácilmente el intestino. Pero sí debe estar considerado. Tenemos las infecciones crónicas, como les mencioné, en nuestro país es una de las principales causas de diarrea. Tenemos las infecciones persistentes, como por ejemplo Clostridium difficile, Aeromonas, Pseudomonas, Campylobacter, Giardia, las amebas, Cryptosporidium, por ejemplo, en pacientes inmunocomprometidos, enfermedad de Whipple y Ciclospora. Y los factores en riesgo para esas entidades son pacientes que viajan mucho, pacientes con VIH, pacientes con antibióticos, el consumo de agua potable y potencialmente contaminada. La yardiasis es una de las entidades infecciosas más frecuentes en nuestro país. Recordar que es la causa más frecuente de diarrea en pediatría y afecta a uno de cada 7 niños menores de 10 años. Es una enfermedad que ocurre durante la ingestión de agua contaminada. La diarrea puede ocurrir en 96% de los casos, puede haber pérdida de peso, dolor abdominal, calambres. En las pacientes pueden tener un aspecto grasoso también, ¿no? Los síntomas pueden darse de 3 a 10 semanas, diagnosticado por un examen de heces, antígeno de detección fecal, y el tratamiento pues consiste en los medicamentos clásicos y estándares antiparasitarios, más transfusión o pasa de fluidos endovenoso o vía oral, dependiendo si lo tolera o no. Entonces, ya habiendo hablado de las entidades más frecuentes, no todas, pero las más frecuentes, tenemos que tener en cuenta que la evaluación de nuestro paciente va a tener que ser muy larvada, una evaluación muy minuciosa, donde vamos a tener que preguntarle mucho de la anamnesis, sobre todo la consistencia o frecuencia de las heces, las características de estas, la duración de estos síntomas, si fue un inicio súbito o gradual, si hay historia de algún viaje reciente, factores de riesgo para la infección por VIH, promiscuidad, ¿no? Pérdida de peso, cuánto, si es significativo o no, incontinencia fecal que puede ser confundida con la diarrea misma, diarrea durante el ayuno o por la noche, o sea, una diarrea secretora, ¿no? Que continúe o se ceda con el ayuno, es importante. Antecedentes familiares de enfermedad de Crohn, de colitis ulcerativa, papá, mamá con esas enfermedades, más chance de que los hijos tengan. Volumen de la diarrea, si es acuosa voluminosa, puede ser del intestino delgado, y si es una diarrea de pequeño volumen suele ser del colon. Sanguinolenta usualmente del colon, pero no quiere decir que no haya diarrea también proveniente con sangre del intestino. Síntomas sistémicos, ¿no? Medicamentos, dieta productora por sorbitol y uso de alcohol, estrés y depresión con aparición y gravedad de la diarrea. También se puede exacerbar el intestino irritable, por ejemplo, y los síntomas con ingestión específica de alimentos como lácteos y alergenos. De pronto el paciente toma leche y presenta diarrea. Deje de tomar leche, ya no hay diarrea. Y así se pueden ir descartando algunos alimentos que pueden exacerbar o no la irritación en el colon del paciente. En la historia clínica tenemos que rescatar todo, ¿no? Definitivamente eso es un punto importante, hay que ver si es algo congénito, algo abrupto, algo gradual, si la familia tiene algún tipo de trastornos del intestino, si hay alguna dieta especial libre de azúcar,
si hay exposición al agua insoluble, ¿no? A historias de viaje, pérdida de peso, previamente que haya tenido algún tratamiento endovenoso como drogas, ¿no? Y así sucesivamente secundaria a otras entidades, ¿no? En la evaluación que tenemos que tener en cuenta, tiene que ser un examen físico completo, un examen donde se vea si hay úlceras en la boca, una erupción cutánea, epidiastiritis, fístula anal, presencia de sangre visible oculta en las heces, hacer un tacto rectal igual para digitar que no haya masas, pólipos. Recordar que la malabsorción puede tener signos de alarma, cicatrices de cirugía abdominal, linfadenopatía, VIH, presión anormal del intestino del esfínter anal, perdón, o reflejos como la incontinencia fecal. También otra parte de la evaluación debe ser la palpación de la tiroides, si hay exoespasmos o retracción de la tapa, que pueden proporcionar apoyo para el diagnóstico del hipertiroidismo, ¿no? Ese es un punto importante, que tenemos que dosar un perfil tiroideo en nuestros pacientes que vienen a consulta por diarrea crónica. Muchos no lucen cistoscópicamente como un paciente hiper o hipotiroideo, pero en el caso de que salga alterada las hormonas y sea su diagnóstico subclínico, manejando esta enfermedad incipiente, se puede mejorar o disminuir la diarrea. Entonces, ¿qué signos y síntomas tenemos en malabsorción intestinal? Por ejemplo, si sospechamos que es una malabsorción, por ahí tenemos una diarrea acuosa, diarrea, algunas veces que flotan en el inodoro, o de pronto tenemos un paciente muy venido a menos, tenemos que ver ciertos síntomas o signos que se relacionan con una enfermedad de malabsorción, ¿no? Por ejemplo, que haya pérdida de peso con un apetito normal, o sea, pues usted come, pero no absorbe nada y no gana nada de peso. Y se hallan unas deposiciones pálidas, voluminosas, y que haya diarrea con estatorrea o flatulencia, ¿no? Proteínas, cuando hay malabsorción de proteínas, tenemos edema, mucosa atrófica, menorrea. Cuando hay malabsorción de carbohidratos, tenemos diarrea acuosa, flatulencia. Cuando hay malabsorción de vitamina B12, tenemos anemia, degeneración de la médula espinal también en algunos casos. Cuando tenemos malabsorción de ácido fólico, pues está relacionado con anemia. En el caso de deficiencia de vitamina B, tenemos quilosis, clositis, dermatitis, entre otras, ¿no? Deficiencias, y acá una va a estar relacionada con algún tipo de signo clínico, ¿no? Entonces, ¿qué pruebas debemos pedir en estos pacientes con diarrea, ¿no? Se ha hablado de tantas entidades y a veces decimos, ¿y qué pido, no? Para eso nosotros tenemos que tener una buena anamnesis para poder ir dirigiendo hacia qué de las causas que les he mencionado, primero, qué tipo de diarrea es, luego, cuál es su mecanismo, ¿no? Tercero, hacia qué me inclino, algo orgánico, algo funcional, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, pues lo que les digo es que no existe una regla, ¿no? La historia y el examen físico pueden apuntar hacia el diagnóstico tranquilamente, ¿no? Y las pruebas lo que van a hacer es confirmar. En caso de enfermedad celíaca, hay una relación directa con diabetes tipo 1 o antecedentes familiares con enfermedad celíaca. En el caso de anemia por deficiencia de hierro inexplicada o pérdida de peso para malformación de grasas. Pero siempre, en toda consulta, cualquier tipo de diarrea tiene que irse con esos exámenes. Un hemograma completo, una velocidad de sedimentación de eritrocitos para ver si hay un cuadro inflamatorio fuerte, así igual que PCR, si hay una infección, pruebas de función tiroidea, electrolitos séricos, proteína total, albúmina, sangre oculta en heces, y la evaluación endoscópica y biopsia de la mucosa dependiendo del contenido clínico. Si sospecho que es una intolerancia a una enfermedad celíaca, las biopsias van a ser de duodeno, pues tendría que hacer una endoscopia alta. Pero si sospecho un problema bajo, una enfermedad inflamatoria intestinal, tengo que hacer una colonoscopia primero, ¿ok?
que hay otros exámenes que les deben pedir a sus pacientitos que luego ustedes pueden revisar detenidamente, pero básicamente es de las vitaminas que suelen estar venidas a menos en una diarrea por mala absorción, la hemoglobina, entre otros. Pruebas más específicas, ¿no? Pruebas más específicas, sí. Tenemos en el caso de la diarrea secretora, coprocultivo para descartar alguna infección relacionada, parásitos también, el sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Aspirado intestinal en caso de test del aliento, enfermedad orgánica pensando en algo que lo esté generando, tendría que hacer una colonoscopia, sí o sí, ¿no? Y análisis endocrino si es que alguno es alterado de los anteriores. En el caso de una diarrea osmótica, tengo que ver si el pH está bajo para pensar en hidratos de carbono no absorbibles, revisar la dieta, hacer un test del aliento, quizás de lactosa, que está relacionado con lactasa en biopsia y magnesio en este, ¿no? Pero son exámenes un poquito más detallados, más específicos, que al final quizás no se realiza tanto porque más le gana la parte endoscópica al descartar algo orgánico, ¿no? Inflamatorios, sí o sí, colonoscopía, voy a sospechar acá en colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, y la isotorrea relacionado más a un tema de insuficiencia pancreática, una enfermedad endocrina o un tránsito intestinal alterado, ¿ok? Este organigrama es interesante, ya que nos permite a nosotros poder diferenciar, ¿no? Y qué solicitar en cada uno de los casos. Si yo tengo un paciente con diarrea crónica, como les mencioné, pues lo primero es, mi objetivo es diferenciar entre una enfermedad orgánica y funcional. ¿Y cómo voy a diferenciar una enfermedad orgánica de una funcional? Pues con los criterios de alarma. Simplemente, si yo tengo un paciente con pérdida de peso, anemia, sangrado, dolor abdominal intenso, pues ya tengo signos de alarma. Y eso me da para organicidad siempre. Cuando si no tengo esto, pues es algo funcional y ahí entra el colon irritable. Bien, entonces hay que sospechar la causa de la diarrea primero. Y en base a que a la historia clínica y exploración física, a la analítica de sangre y serologías, al estudio de diarrea, de heces, prueba de imagen, endoscópica y otras. Y si sospecha malignidad, de criterios de alarma, sí, pues voy a ver si el tipo de diarrea es acuosa, sin sangre, con datos de organicidad, inflamatoria, como les mencioné, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, o malabsortiva, celiaquía, intolerancia a la lactosa, entre otros. Y yo cuando ya sospecho de organicidad y tengo algún signo de alarma, sí va a ser importante evaluarlo o mandarlo a un gastroenterólogo, ¿no? Y si no hay nada, es una diarrea funcional y por ende, pues, tengo que dar manejo del factor irritante que esté generando esta diarrea funcional. ¿Qué más? Si tengo una diarrea crónica de tipo acuoso, pues tengo que sospechar si hay una diarrea inflamatoria y le pido un examen en sangre que se llama calprotectina fecal, que es un examen moderno, pero sí caro, que tiene un punto de corte que nos permite diferenciar entre una diarrea inflamatoria versus una bacteriana, ¿no? Y características funcionales. Si hay criterios de alarma, pues voy a tener que hacer una colonoscopía más ileoscopía en el mismo examen, si es posible tomar biopsias, ¿no? Y también descarto colitis microscópica, entre otras. Y si no hay diagnóstico, pues sospecho que pues tengo que descartar otras causas, pues le hago otros estudios. Si la diarrea no hay criterios de alarma, pues es una diarrea grave. Si sí, tengo que descartar otras causas, y si es no, tengo que valorar funcional y tengo que ver respuesta al tratamiento. Si descartando otras causas no veo alternativas, pues si no se encuentra otra causa, pues es funcional, pero ya tengo que haber descartado incluso con la colonoscopía. Entonces, al pensar en enfermedad celíaca, tengo que pensar en familiares con enfermedad celíaca. Igual en el cuadro de malabsorción intestinal va a primar la distensión abdominal. Y por ácidos biliares, una diarrea postprandial, pero por poco tiempo, puede ser por 1 a 2 años. Otros que menos frecuentes que están relacionados con la diarrea, tumores endocrinos, laxantes, masocitosis, adenoma velloso, fármacos, trastornos de la motilidad intestinal, alergia, intolerancia alimentaria, multifactorial. ¿No? Se recuerda ir en este orden de acuerdo a prioridades y pautas importantes, ¿no? Que tenemos que seguir. Bien, en el caso de una diarrea crónica malabsortiva, ¿no? Yo sospecho que hay una enteropatía, o generalmente pues son deposiciones más voluminosas, más pálidas y brillantes. Tenemos pues el caso de enteropatía, sobrecrecimiento bacteriano y pancreatopatía sospechando una insuficiencia pancreática exocrina. En el caso de la enteropatía, hacia arriba, voy a hacer una endoscopía con tomas de biopsia duodenal
pensando en la posibilidad de una enfermedad celíaca. Histología va a ser normal. Si es alterada la histología, eh, pues tengo que sospechar que es específico, puedo pensar que hay un diagnóstico diferencial, otras causas, valorar algunos exámenes complementarios y características pues de esa histología normal. Si fuera una histología alterada, tenemos que pensar en enfermedad de Whipple, la amiloidosis, enfermedades más raras, estoroide, colágeno, linfoma, entre otros. Va a depender de lo que hagamos en la patología. Y si la histología es normal, pues valorar otras pruebas diagnósticas para descartar otras entidades. En el caso de sobrecrecimiento bacteriano, lo ideal es hacer una prueba del aliento, de hidrógeno y prueba del aliento de decilosa C. Si tenemos que es normal, valorar prueba terapéutica, ver cómo nos va con antibióticos y ver si responde. Si responde, alta, ¿no? Y si es alterada, pues das con el diagnóstico, ¿no? Probablemente sea un sobrecrecimiento bacteriano. En el caso de problemas pancreáticos, se hace un enlace fecal. Si es menos de 200, pues lo ideal es que estés frente a una insuficiencia pancreática exocrina, ¿no? Y tienes que tratar otras causas de una insuficiencia pancreática exocrina secundaria o primaria. Y si es no, pues igual no te descarto una insuficiencia pancreática exocrina, debes completar estudios con pruebas de imagen como una tomografía, una resonancia y un ecoendoscopía, perdón. Entonces, hasta el momento, con todo lo que hemos hablado, las posibles causas, todo lo que les he mencionado, el mecanismo de acción, cuándo sospechar, qué preguntar en la anamnesis y qué hacer si sospecho de una entidad orgánica, que es ir al gastroenterólogo, mandar una transferencia, interconsultar, o si es funcional, quizás manejarlo con algunos medicamentos para la diarrea en el momento, medicamentos también antipsicóticos, antidepresivos que están relacionados mucho al manejo del colon irritable, ¿no? También lo manejamos con el psicólogo, el psiquiatra, nutricionista a la par. Con todo esto, ¿ustedes tienen alguna pregunta o yo procedo a hacerles preguntas? Bueno, veo que no hay preguntas, entonces yo voy a preguntar. Paciente, a ver, vamos a ver de la lista, vamos a llamar. De los 100 quedan 78. Vamos a ver a quién le ponemos un punto más en su práctica. A ver, Abigail, ¿presente? ¿O solo está prendida la pantalla? A ver, Abigail. No quiere que le preguntemos. Andrea, Tueros. Andrea, Tueros. Tampoco está Andrea. Andrea Castillo. Sí, doctora. A ver, Andrea.
Te pregunto, paciente con diarrea crónica, esteatorrea, dolor abdominal, pérdida de peso, malabsorción de grasas y vitaminas liposolubles, se sospecha de A, amebiasis, B, yardiasis, C, balantidiasis, D, oxidiasis, E, ascaridiasis. ¿Cuál sería para ti la respuesta? ¿Puede ser la B? ¿Por qué motivo? Bueno, porque se mencionó que era una de las causas más frecuentes, ¿no? Estuviste atenta, así es. Y más que una de las más frecuentes, la forma de presentación, ¿no? Esteatorrea, es muy clásico en esa diarrea. Pérdida, malabsorción de grasas, ¿no? Eso se ve muy frecuentemente en yardiasis y es una de las entidades más frecuentes en nuestra población. Muy bien, Andrea. A ver, vamos a llamar a alguien más. Brian Peña. Brian Rodrigo Peña Vargas. Brian Rodrigo Peña Vargas. Ok, no está Brian. Cristian Jesús González Rospigliosi. Sí, doctora, presente. Hola, Cristian. ¿Puedes leer el segundo enunciado y las alternativas, por favor? ¿Qué dato es más característico de la enfermedad de Crohn que de la colitis ulcerosa? A. Dolor perineal importante. B. ANCAs positivos. C. Enfermedad continua. D. Sangre macroscópica en heces. Y E. No respuesta a antibióticos. Ya, Cristian. A ver, tú ya que leíste, vamos a preguntarle a Gabriela Romero Cavallini. ¿Cuál sería la respuesta, Gabriela? La letra D, doctora. ¿Puedes leer cuál es la letra? Sí, sangre macroscópica en heces. Ya, para... A ver, perdón. Ya, para Gabriela es la D. Ok, ¿alguien piensa otra alternativa? A ver, voluntario. A ver qué opina Jean-Pierre Cortés, Bocanegra. Jean-Pierre Cortés, tampoco está. Keila Betsabe Flores, Sí, doctora. Valeria. Sí es la A, estás bien, pero ¿por qué? ¿Alguien me puede decir por qué la A? Son 60 personas conectadas. 60 cabecitas. ¿Por qué la A? Doctora, disculpe, Sí, te escucho, Bernardo. sí, yo no sé si, o sea, no sé la razón de la A en realidad, pero yo que había leído un poco sobre esto era que el dolor perianal, en realidad, yo lo vi como una complicación, ¿no? De la enfermedad de Crohn. No sé Muy si bien. ¿Por qué motivo? ¿Perdón? Es una complicación. ¿Doctora? ¿Por qué motivo? Sí, bueno, por las fisuras que puede presentar el paciente, Por ¿no? las Ahí, pero fístulas y fisuras.
Muy bien, las fístulas y fisuras perianales son características de la enfermedad de Crohn y no de la colitis ulcerativa. Esa sería la razón y la respuesta. Muy bien. Para que quede claro, ANCA positivo puede haber en los dos, enfermedad continua es de colitis ulcerativa, no de enfermedad de Crohn, sangre macroscópica en heces puede haber en las dos, y no respuesta a antibióticos en realidad puede haber en las dos. A ver, siguiendo contigo, Bernardo, ¿puedes leer la tercera pregunta? Y la va a responder Sí. Saraí Guadalupe Vilca. Mujer de 40 años, procedente de Tarapoto, que presenta desde hace 4 meses cambios en el ritmo evacuatorio, con episodios frecuentes de dolor cólico moderado en hipogastrio, que se alivian luego de eliminar heces y gases. ¿Cuál es la primera posibilidad diagnóstica? A. Parasitosis intestinal. B. Obstrucción parcial del intestino alto. C. Obstrucción parcial del colon descendente. D. Obstrucción por Bezoar. Y E. Colon irritable. Muy bien. Esperamos tu respuesta, Saraí. Sí, doctora, podría ser por colon irritable. Muy bien. ¿Por qué motivo? Por la localización del dolor, doctora. Uno, porque no hay algún factor de alarma, ¿no? No hay ningún riesgo, no vemos ningún riesgo, ningún signo de alarma, no hay pérdida de peso para pensar en un NM, no hay un dolor abdominal intenso, no es un cuadro superagudo, no elimina gases, ¿no? Y hay alternancia en el ritmo evacuatorio, esto es característico, la alternancia en la evacuación, ¿ok? Muy bien. Doctora, yo tengo una pregunta acerca de la pregunta anterior. Me causó duda acerca de la parasitosis porque la localización, bueno, el lugar de procedencia del paciente es Tarapoto. Entonces, la probabilidad que haya una parasitosis también podría ser importante. Entonces, en esas dos estaba como en duda, pero al final Sí. me inclinaba por colon irritable. Ajá, por la alternancia en el ritmo evacuatorio más no vamos por colon irritable. Usualmente parasitosis va más con una diarrea, ¿no? Diarrea per se. Pero el ritmo evacuatorio se quiere decir que hay diarrea y estreñimiento intercalado con heces y gases, y el dolor sobre todo es más frecuente para una adulta de unos 40 años. Ahora, su segunda posibilidad diagnóstica, y uno no descarta al otro, pueden estar concomitantemente los dos, son las parasitosis intestinales o cualquier infección a nivel de la selva, pues, ¿no? Sobre todo que hay bastantes parásitos y otras entidades, ¿ok? Saraí, tú misma, lee el cuarto enunciado y, me salí un ratito. El cuarto enunciado. El cuarto enunciado lo lee Saraí, por favor. Sí, doctora. Varón de 30 años con 6 meses de hiporexia, baja de peso y posiciones líquidas sin presencia de moco ni sangre. Examen, abdomen blando, doloroso, distendido, ruidos hidroaéreos disminuidos a la percusión aérea de matidez y timpanismo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A, cáncer intestinal complicado, B, parasitosis intestinal, C, ileitis terminal, D, enfermedad de Crohn y E, tuberculosis enteroperitoneal. A ver, ¿esa Saraí? Yo misma ¿Cuál lo sería? respondo, doctora. Sí. ¿Sí? Bueno, por el tipo de enfermedad, doctora, tal vez un cáncer intestinal complicado, no lo pensaría más un no sé, parasitario.
Podría ser, como también se ve acá, la tuberculosis enteroperitoneal, doctora, debido a la hiporexia baja de peso. O sea, tendríamos que preguntar antecedentes de tuberculosis tubo pulmonar que podrían haber causado una diseminación. Ajá. Exacto, muy bien, Sara. Y uno, la edad, ¿no? Más alejado para un cáncer, tiene 30 años, ¿no? Dos, la hiporexia baja de peso, la presencia de posiciones líquidas con un abdomen doloroso distendido, ¿no? Con áreas de matidez, ¿no? ¿Qué dice la matidez? Que puede haber líquido, ¿no? Y en la parasitosis no hay líquido, en el líquido seminal no hay, en Crohn, salvo que esté complicado, que es lo más frecuente en nuestra población, en un paciente joven, tuberculosis, y obviamente preguntar un poco más de los antecedentes, pero ese es el diagnóstico definitivo. ¿Bien? Ok, entonces, muy bien, Saraí, muy bien, te felicito, has respondido adecuadamente lo que he preguntado, y bueno, siendo las 4 de la tarde con 24, ahí viendo 53 solamente de los 100, espero que hayan aprovechado los que están presentes, porque de acá van a ir algunas preguntas al examen, así que los que se han quedado son los que van a poder ganar un poco para su examen. Y decirles pues de que espero que algo de lo que les he explicado hoy día quede para ustedes a futuro, sobre todo que van a estar en relación continua con esta patología, sea ahora, sea en la residencia, sea en su internado, sea en su día a día, en la especialidad que escojan. Esto les va a ayudar. Discernir en una diarrea crónica es muy importante y no nos olvidemos que no todo es infección, no todo es cáncer, no todo es tuberculosis, también tenemos enfermedades inflamatorias, síndromes malabsortivos, fármacos, chicos. Preguntar, anamnesis, examen físico les va a dar un 80% de información para saber qué diarrea es. Y el resto es complementario. Ya nos encargamos nosotros los gastroenterólogos de poder evaluar, pero ustedes son los que lo refieren, ustedes son los que lo derivan. Ustedes no deben dejar de probar a estos pacientes con entidades que pueden estar poco conocidas en nuestro país, pero que requieren un poquito de indagación por parte del gastroenterólogo para poder llegar a su resultado final. ¿Ok? Entonces, agradecerles a ustedes y bueno, los dejo con este mensaje, que el cambio es el resultado final de todo verdadero aprendizaje. Así que ahorita estamos de forma virtual, pero esperemos más adelante poder vernos en el hospital. Bienvenidos todos, van a siempre ser por acá. ¿Ya? Muchas gracias y buen día.